Hola con todos, nosotros vamos a presentarles acerca de Cloud Computing Services. Nuestro grupo está conformado por Angie Peñafiel, Sofía Nieto y mi persona Melanie Estrella. ¿Cuál es el objetivo de esta investigación? Es básicamente comprender algunas alternativas de Cloud Computing Services con el fin de obtener conclusiones valiosas de datos existentes de algunas empresas que se dedican a Business Analytics. La alternativa que nosotros escogimos fue la plataforma de servicios en la nube de Amazon, la cual contiene un alto poder computacional, tiene gran almacenamiento y también nos ofrece varias herramientas para aplicaciones y procesamiento de datos. Cuando decidimos entrar en los diferentes servicios, encontramos que la integración de cada uno era mucho más útil entre otros servicios de Amazon, por lo que a continuación veremos ejemplos de los servicios que escogimos, más una integración de cada uno con otros servicios de Amazon súper aplicables. Siguiente, la tabla de resumen de soluciones, que son las tres que escogimos. En primero, para el área de Data Analytics, Amazon Redshift, que se refiere al almacenamiento de datos en la nube utilizando una administración de escala de petabytes. Por segundo, Machine Learning, Amazon Comprehend, que es el análisis de texto para encontrar sentimientos u otro tipo de atributos. Y Serverless Computing, que almacena y ejecuta aplicaciones sin necesidad de un servidor. Entonces, como herramienta de Data Analytics, lo que se decide utilizar es Amazon Redshift. ¿Qué es Amazon Redshift? Se trata de un almacén de datos en la nube, el cual puede ser administrado a escala de petabytes. Facilita el escalamiento de datos y es excelente en caso de que se tenga base de datos sobrecargadas con transacciones OLAP. ¿Qué son los OLAP? Son bases de datos orientadas al procesamiento analítico y implica una gran lectura de datos muy grandes. Entonces, la información general del servicio, algunas de las funciones de Amazon Redshift son el aprovisionamiento de capacidad, es decir, en caso de que los datos sobrepasen la capacidad de la base de datos actual, el servicio amplía de manera automática más espacio de almacenamiento, realiza monitorización continua de clusters, es decir, realiza auditorías continuas a la base de datos, realiza copias de seguridad, que se verá más adelante, y actualizaciones del motor de Amazon Redshift. Actualmente la versión disponible del motor es la 1.0, sin embargo, el usuario tiene la disponibilidad de elegir la versión que él desee. ¿Cómo funciona? Amazon Redshift crea recursos informáticos llamados nodos. Estos nodos se organizan en forma de clusters y cada clúster ejecuta un motor de Amazon Redshift que contiene una o más bases de datos. Al tener varios nodos se optimiza el uso del almacenamiento, haciendo el procesamiento de datos mucho más rápido. Entre las herramientas que se pueden utilizar para la consulta de datos se tienen SQL y otras herramientas de inteligencia empresarial. En cuanto a la administración de clúster y escalamientos, como se mencionó anteriormente, el clúster es un conjunto de nodos. Los grupos de nodos tienen un nodo principal y uno o más nodos de almacenamiento. El número de nodos depende del requerimiento de la empresa como tal, como la cantidad de consultas que se hagan, volumen de datos, entre otros. El escalamiento de datos también puede ser llevado a cabo de manera automática y añadiendo más nodos. En cuanto a la base de datos, una vez que los nodos son cargados de datos, se crea una base de datos automática. Es importante recalcar que el almacenamiento de datos se hace mediante el almacenamiento en columnas. Este tipo de almacenamiento está diseñado para lograr una recuperación rápida de las columnas de datos y es un factor importante en el desempeño de las consultas analíticas. A manera de seguridad, la base de datos crea un usuario llamado usuario maestro. Este usuario es único y tiene acceso único a la base de datos, y puede crear usuarios y también superusuarios adicionales. En cuanto a la seguridad de base de datos, Redshift crea al menos 3 copias de seguridad de la base de datos, una que es la original, la segunda una copia en los nodos y una tercera en Amazon S3. Además, en caso de desastre, se crea una replicación de snapshot en Amazon S3 en otras regiones del mundo y los snapshots son respaldos de un momento determinado de un clúster. ¿Cómo iniciar? Bueno, con una prueba gratuita de 2 meses. Primero, registrarse en Amazon, en la plataforma. Segundo, crear un clúster en cuestión de minutos. Tercero, importar los datos hacia S3. Se pueden utilizar herramientas también de Amazon. Y finalmente, cargar los datos de Amazon S3 a Amazon Redshift. Un pequeño tutorial y rápido tutorial de la implementación, en el cual el primero es la configuración de requisitos previos, se tiene que asegurar que se tenga una cuenta en Amazon, después crear un rol para proteger los datos confidenciales.
Como tercer paso, se debe crear un clúster de Amazon Redshift, se debe llenar la información del clúster y también establecer configuraciones del mismo. También se vuelve a establecer configuraciones del mismo de acuerdo a los requerimientos y finalmente se crea el clúster. Después se carga una base de datos, se ingresa a Redshift Lab y se ingresa el comando de SQL para poder ingresar una tabla como ejemplo. Después, una vez que se haya ejecutado el código, se cargan estos datos en S3 y después estos datos se cargan a Redshift con el código que pueden ver aquí. La región en la que se encuentra el bucket de S3 y la del cluster de Redshift debe ser la misma, es súper importante. Y finalmente se puede realizar una consulta. En cuanto a los tipos de nodos que tiene Amazon, ellos recomiendan utilizar RA3 y DS2. El nodo RA3 es un nodo que tiene almacenamiento administrado y gran flexibilidad para escalar los datos. En caso de que el volumen de datos aumente y exceda las capacidades de almacenamiento de los nodos, el servicio envía la información que no entra a Amazon S3. En este caso no hay cobros extra por hacer uso de S3, sino se paga solamente por el espacio. En cuanto al nodo DS2, tiene propiedades muy parecidas a RA3 y es muy recomendable en conjunto de datos menores a 1 terabyte sin comprimir para lograr el mejor rendimiento de espacio. Finalmente, el nodo DS2 permite el almacenamiento de grandes cantidades de datos en unidades de disco duro y en la plataforma se recomienda hacer uso de RA3. Estos son los costos asociados con cada uno de los nodos y con el requerimiento de la empresa. En cuanto a las características y beneficios, bueno, se hablará de las características que posee el servicio de Amazon Redshift. En primer lugar, se encuentra el mejoramiento del rendimiento, ya que es un sistema ágil, flexible y es catalogado como líder en el sector de análisis y almacenamiento de datos. Esto es gracias a que sus instancias o nodos ayudan a maximizar las cargas del trabajo. También genera almacenamiento de consultas de alto rendimiento, en el que se puede realizar consultas rápidas, vistas materializadas, que es básicamente la visualización de datos de manera amigable, y utiliza una codificación llamado AZ64, que es un tipo de codificación de compresión que se diseña para lograr el mejor rendimiento de consultas. En cuanto a la estabilidad máxima, como se menciona, existe gran facilidad para el aumento de capacidad, desde 1 GB hasta petabytes. Además, permite la simultaneidad ilimitada, que quiere decir que se pueden realizar miles de consultas a la vez y varios usuarios, y sigue siendo excelente. Y finalmente, se integra muy fácilmente con otras herramientas de Amazon, como las que pueden ver en pantalla, y además permite extracción de datos desde lagos de datos como es Amazon S3. En cuanto a la integración, se presenta un caso real de una empresa denominada Euclid. Euclid es una empresa dedicada a analizar movimientos de tráfico de las personas con el fin de correlacionar estos movimientos y las campañas de marketing. Para ello, la empresa hace uso de varios sensores y recolecta más de 21.000 millones de sesiones de compra al mes a lo largo de todo Estados Unidos. La firma afirma que antes el tiempo ha tomado para el recuento de solamente la fila de sus registros era de 5 horas y media y ahora solo toma 30 segundos. Además, la transferencia de datos solamente duró unos días y la empresa también comenta que logra un 90% de ahorros en costos al cambiar de plataforma. Este es un esquema en cuanto al uso de los servicios de la empresa con Amazon Web Services. Y lo que primero utiliza se encuentra en Amazon C2. Esto les permite trabajar desde cualquier ubicación, acceder a anchos de banda ilimitados y mover información de manera rápida. También utilizan Amazon Elastic Beanstalk para el equilibrio de carga y escalado automático. Luego estos datos son almacenados en Amazon S3, en donde se almacena la información en bruto. Estos datos son procesados en paralelo con Amazon Elastic MapReduce y finalmente se pasan a Amazon Redshift para un almacenamiento más óptimo. Desde este se realizan consultas y se generan informes. ¿Por qué elegir Amazon Redshift? Ofrece máximos beneficios. Es seguro, es flexible, ofrece variabilidad y realiza administración automatizada. Entonces, siguiente vamos a ver lo que escogimos de Machine Learning, que es Amazon Comprehend, que es un algoritmo, utiliza algoritmos de Machine Learning para extraer texto de diferentes fuentes, como redes sociales, correos electrónicos o mensajes de celular. Esto lo hace súper flexible, ya que puedes extraer de muchas fuentes y no necesariamente el usuario tiene que limitar su uso a una sola fuente de texto. Algunas posibles aplicaciones. La primera es analizar retroalimentación de clientes acerca de productos y servicios. Y es este el beneficio o la aplicación en la que vamos a enfocar el tutorial de hoy, ya que entendemos que la empresa necesita aplicar herramientas que puedan facilitar su contacto con los clientes.
Segundo, agrupar documentos por temas afines. Al subir a la red, muchas veces existen demasiados documentos y esto permite una clasificación de estos documentos antes de poder extraer conclusiones de ellos. Siguiente, los algoritmos de Machine Learning, si bien ya están entrenados con la data de Amazon, también permite personalizarlos para encontrar atributos propios de la compañía, tales como códigos de productos, categorías de inventario o tal vez términos particulares que la empresa encuentre valiosos. Y por último, también tiene una aplicación médica, es decir, que permite entender un contexto médico de documentos, lo cual puede ser útil para otras industrias. Ahora vamos a ver un poco de los costos. Esto me parece lo más interesante de la aplicación, ya que se divide en tres secciones que nos pueden cobrar. Entonces, el primero es la detección del lenguaje. ¿Y cómo se divide esto? Nos cobran por una unidad y una unidad se considera 100 caracteres. Cada unidad tiene un costo entre $0.001 o $0.0025. Hay distintas gamas de fases o secciones en las que nos pueden cobrar dependiendo de la cantidad de caracteres, pero es súper flexible en el sentido de que empresas de pequeño o mediano nivel pueden acceder a costos bastante económicos, dado que sus caracteres son bajos. Y en esta sección detectamos lenguajes, sentimientos, frases y entidades. Siguiente es el procesamiento de documentos. Entonces aquí nos cobran dependiendo del tamaño del documento, de cuánta memoria abarca. Entonces menos de 100 megas nos cuesta $1 por mega, nos cuesta $1 en general, y de ahí cuando sube de 100 megas ya nos cobran por mega $0.004. Y esto nos permite identificar términos o temas relevantes de cuerpos grandes de texto y nos miden en qué tan pesado fue el documento. Y por último, la adaptación de modelos es el entrenamiento de modelos con entidades personalizadas, como vimos anteriormente, y en este caso nos cobran por el tiempo que toma entrenar o administrar el modelo, $3 por hora y $0.50 por mes. Siguiente, vamos a ver un poco del acceso gratis, que es un acceso que podemos tener durante 12 meses para probar la aplicación, y es bastante tiempo y me parece que es justo y necesario para empresas de pequeño o mediano tamaño. Entonces, el primero, la detección del lenguaje, nos permite todo menos especificar nuestros tipos de atributo personales, pero sí podemos extraer sentimientos, frases, entidades, hasta 5 millones de caracteres. 5.000 caracteres. Siguiente, procesamiento de documentos, nos permite 5 proyectos, o sea, 5 veces en que probamos la aplicación de 1 mega cada uno. Si es menos de eso, entonces no está contando como el acceso gratis. Y por último, la adaptación de modelos, es decir, generar esas nuevas atributos de base a nuestros datos, no está disponible. Siguiente, vemos cómo funciona de verdad esta aplicación. Vamos a ver dos maneras. Una es el análisis en tiempo real, que permite introducir texto y recibir reportes ese momento del texto que ingresamos. Y segundo es el análisis utilizando una arquitectura de eventos, que es más bien la integración de Amazon Comprehend con otros servicios para generar conclusiones. Entonces, el análisis en tiempo real, nuestro primer ejemplo, permite el ingreso de 5.000 caracteres, como vemos en la imagen a la derecha. Ingresamos un texto y tenemos dos opciones. La primera es utilizar los modelos base de la plataforma y la segunda es esta personalización que conversamos anteriormente. El ejemplo que vamos a hacer es acerca de una reseña de un libro. Ingresamos la reseña, evaluamos 4 categorías, como pueden ver, entidades, frases clave, lenguaje y sentimientos, y obtenemos un puntaje de qué sentimiento se refleja en esta reseña. Y podemos ver que con un 99% es un sentimiento positivo, y al leerlo nos notamos que es claramente positivo. El segundo ejemplo es el análisis utilizando la arquitectura de eventos. En esta integración utilizamos todos estos diferentes servicios y, como van a ver, no es una integración muy complicada y aún así utilizamos varios servicios de Amazon, lo que demuestra lo robusto que es la aplicación, lo robusto que es la alternativa que escogimos de Amazon Web Services, y la integración entre ellos es bastante fácil.
Vamos a pasar por 3 fases. El primero es el uso de el CloudFormation, que nos ayuda a configurar los roles necesarios dentro del sistema para interactuar entre los distintos servicios. El segundo es la aplicación de Amazon S3, donde creamos un espacio de almacenamiento para los documentos que queremos subir, las reseñas, que es este caso el ejemplo, reseñas de clientes. Y generamos un evento, como se llama en la arquitectura de eventos, para generar reportes a partir de estas reseñas. Por último, utilizamos Amazon Athena, que recibe comandos de SQL para organizar los reportes creados anteriormente y así permitir a la organización tomar una acción enfocada acerca de estas reseñas. Entonces, aquí podemos ver lo primero es establecer una plantilla que permite la interacción de las distintas soluciones. Se genera un IAM role, que es algo que vimos ya en Data Analytics, que es una entidad creada con permisos para generar estos proyectos entre los servicios de Amazon Web Services. Segundo, un Lambda Function, que es un servicio de serverless computing, otro de los servicios que observamos el día de hoy, y que procesa el código del evento. Este es el código base que utilizamos para integrar las distintas aplicaciones. Por último, Amazon Web Services S3 Bucket, que es un servicio de Amazon Web Services S3 que permite almacenar estos documentos de texto y manejarlos a través de la plataforma. Segundo, vemos que configuramos el evento, es decir, cada vez que yo suba nuevas reseñas se va a generar un trigger, algo que desate este evento que genere los reportes con Amazon Comprehend. Nos genera el análisis de sentimiento en particular y los documentos tienen que ser tipo texto para poder ser analizados y se ingresa en la función antes definida. Por último, subimos estos documentos, ¿no es cierto? Esto es manualmente, tenemos que subir al bucket y cada vez que se suben, se genera automáticamente los análisis de sentimientos para cada uno. Aquí podemos ver el resultado de uno de estos análisis que indica que hasta el 96% del evento es, el 96% del review es positivo. Por último, utilizamos SQL en el AWS Athena para organizar estos reportes de una manera más intuitiva y poder analizarlos. Aquí vemos que los organiza por qué tan negativos son y así la empresa puede enfocarse en qué otras cosas puedo analizar de estas reseñas no positivas. Por último, vemos que Amazon Comprehend debería implementarse ya que permite una reducción de tiempo considerable en el análisis de reseñas de productos. También nos permite considerar muchas reseñas de muchos consumidores, dado que el tiempo de procesamiento se reduce bastante utilizando la aplicación. Sus costos son bastante flexibles y nos permite monitorearlos fácilmente. No escalan de la noche a la mañana, sino que uno maneja qué tanto crecen. Y por último, es fácilmente integrable con otros servicios de Amazon Web. Y ahora tenemos el Serverless Computing, que básicamente es un modelo en la nube que permite a los usuarios crear y ejecutar aplicaciones y procesos sin entrar en contacto con el servidor. Es decir, que permite aumentar la agilidad y la innovación. Y además se puede crear y ejecutar aplicaciones y servicios sin tener que preocuparse por los servidores para prácticamente cualquier tipo de aplicación o servicios de backend. ¿Por qué utilizar Serverless Computing? Básicamente existen 3 puntos claves. El primero es crear aplicaciones modernas con mayor agilidad y al menor costo. El segundo es un enfoque en el producto principal en lugar de la administración, funcionamiento y tiempo. Básicamente aquí las aplicaciones modernas se crean con una combinación de nuevos patrones de arquitectura, modelos operativos y procesos que entregan directamente al software y permiten a las empresas innovar más rápido y al mismo tiempo reducen el riesgo. Y en tercer lugar, los desarrolladores emplean tiempo y energía en desarrollar productos de confianza y se puede escalar mucho más rápido. De igual manera, sus beneficios son importantes ya que no hay que administrar servidores, es decir, que no hay que instalar o mantener ni administrar software o un tiempo de ejecución. Existe un escalado flexible que la aplicación puede escalar automáticamente o con el ajuste de la capacidad mediante alternativas de unidad de consumo. Se paga por el valor por lo que se utiliza y no se paga por un servidor total o una mensualidad. Y finalmente
tiene una alta disponibilidad automatizada con la información sin servidor que proporciona una disponibilidad prediseñada y tolera errores. Entonces, una aplicación sin servidor es el AWS AppSync, que simplifica el desarrollo de aplicaciones porque permite crear una API flexible para obtener un acceso seguro a los datos de uno o más orígenes. Por el mismo motivo, esta se conecta con un GraphQL que nos va a permitir ahí entrar el código y poder analizar todos los datos que son posibles. GraphQL es usada por AppSync, que es un lenguaje de datos que permite aplicar a los clientes y modificar o suscribirse a los datos de un servidor y de esta manera el cliente especifica la manera en la que los datos deben estructurarse cuando el servidor los devuelve y permite también al cliente consultar únicamente los datos que necesita y de un formato requerido. GraphQL tiene 3 operaciones de nivel superior, que es consulta, mutación y suscripción. La consulta solo permite hacer búsqueda, la mutación se puede escribir y también realizar búsqueda, y la suscripción tiene una conexión de larga duración para recibir datos. Los beneficios que podemos encontrar en esta parte es que no se requiere de un mayor esfuerzo y se puede escalar, es decir, que permite crear aplicaciones sofisticadas con un rendimiento y almacenamiento que son prácticamente ilimitados y se adaptan a las necesidades de la empresa. Tiene un acceso sin conexión y suscripciones en tiempo real que permite estas conexiones a otros dispositivos, así como el acceso de conexión de datos a las aplicaciones en muchas ocasiones sin Internet. Y finalmente unifica y protege el acceso de datos distribuidos. Esto quiere decir que realiza consultas complejas y de agregación a través de múltiples orígenes de datos en una sola llamada red de, como se había mencionado, de GraphQL. Bueno, para poder implementar esto es necesario primero tener la cuenta en Amazon y poder entrar a la consola para poder implementar este lenguaje con los datos, importar los datos o ir realizándole uno mismo. Y no se necesita de un conocimiento previo para poder empezar a implementarlo. Entonces, lo primero que se debe hacer, un ejemplo claro, es primero crear el esquema, en donde los archivos del esquema son de texto y se puede crear un archivo y enviarlo directamente a la AppSync navegando en la consola y añadiendo la palabra esquema al inicio para poder continuar. Y todos los esquemas tienen una raíz para su procesamiento. Luego se debe adicionar un tipo de consulta raíz. En este caso se va a crear una raíz que va a ser un todo, se va a definir como un todo. Se añade una raíz llamada query con un único campo de herramientas que devuelve una lista de este todo. Después definimos qué tipo de todo es el que se está implementando. Y finalmente se adiciona una mutación, que quiere decir que se puede consultar los datos si se desea añadir, actualizar, eliminar desde una API. Aquí se puede observar que un todo tipo de objeto tiene campos que son tipos escalares como cadenas o enteros. De igual manera tiene tipos escalares mejorados y además son de tipo GraphQL, que es lo importante en esta aplicación, que son básicas y se pueden utilizar en este esquema. Este GraphQL tiene similitudes entre los tipos de query y los tipos raíz pueden ser los query de mutación o suscripción, como se había mencionado anteriormente. Básicamente su funcionamiento es de un lenguaje de datos que puede permitir un desarrollo en las aplicaciones que contengan datos del servidor. Además que es una operación el cual el cliente especifica cómo estructurar los datos y esto hace posible que el cliente consulte solo los datos que necesita de una manera general. Además tiene la vinculación con aplicaciones web o móviles en donde sincroniza con AppSync, esto interactuando con el esquema de Graph, y finalmente tiene una conexión, interacción con otras aplicaciones de
Amazon, que son también importantes, que como la Aurora o el Lambda, que es muy conocido. Asimismo, como se había mencionado anteriormente, los costos no es un problema, ya que el nivel gratuito que te da Amazon incluye 250,000 consultas de Grab o modificaciones de datos, más 250,000 actualizaciones en tiempo real y 600,000 minutos para poder navegar. Y todo esto por un tiempo de 12 meses, y una vez terminado como que el tiempo de duración, se observa que los costos que a pagar son mínimos y nos ayudaría bastante para poder implementar y almacenar todo en la nube. Pero existen algunos límites, lo cual no es de mucha preocupación, ya que uno de los límites es el número máximo de claves que se puede aplicar en API. El tamaño máximo del documento es de 1 megabyte y el tiempo de espera máximo de ejecución de consulta Grab es de 30 segundos. Pero dejando esto a un lado, es recomendable utilizarse porque básicamente reduce los plazos de investigación científica. Solo tarda básicamente unos minutos en poder ejecutarse y es realmente impresionante. También los costos reducidos, como se había mencionado anteriormente, solo se paga por lo que se utiliza y no una mensualidad. También es muy flexible, ya que ofrece diversos servicios en la nube. Se puede elegir los recursos de TI y que se requieran para realizar esta tarea. Además, la elasticidad y escalabilidad se puede ajustar automáticamente los servicios y se puede ampliar o reducirlos cuando sea necesario. El intercambio y colaboración, esto es muy importante, ya que se puede interactuar con otros compañeros y no importa la distancia a la que se encuentren. Y finalmente la seguridad, ya que esto se implementa, es una herramienta que se sube a la nube y básicamente es una plataforma muy segura. Bueno, entonces vamos a ver las conclusiones de nuestros servicios. En primera alternativa, la alternativa que escogimos de Amazon es súper útil, ya que en términos de flexibilidad para el usuario, de costos, de cómo subes las cosas a la nube, es bastante fácil. Segundo, los servicios de Machine Learning que ofrece la plataforma nos permite reducir el tiempo que dedicamos en estructurar estos algoritmos y más bien podemos enfocar ese tiempo en pensar en conclusiones más valiosas, en atributos más interesantes. Segundo, el acceso gratis de todas estas plataformas nos permite tener una idea clara de hasta dónde tiene que llegar nuestra empresa y no necesariamente si tenemos que comprar algo más extendido, si el acceso gratis es lo que necesitamos. Tiene un costo relativamente mínimo para todo lo que ofrece, como hemos visto en las 3 soluciones que observamos hoy. Serverless Computing es una muy buena solución para almacenar y manejar datos de una manera fácil, barata y sin peligro de perderlos. Amazon Redshift también es una alternativa barata en comparación a otros servicios que se encuentran en la web. Y por último, el uso de nodos RA3 en la aplicación de Redshift es el que más recomendamos, ya que se espera un escalamiento futuro de datos y de esta manera se lo puede hacer eficientemente. Muy bien, ahora como limitaciones tenemos que, aunque es una plataforma gratis, tiene funciones personalizadas de los modelos de clasificación que no se pueden obtener sin pagar. Además, existen varios tutoriales para implementar esto, sin embargo, tienen un costo mínimo a pagar. Requieren un tiempo considerable para familiarizarse con estos servicios y la falta de conocimiento en el campo puede ser un limitante para poder entender el mismo. Finalmente, como recomendaciones, lo que se tiene es que al momento de implementar Amazon Comprehend, utilizando la arquitectura de eventos para permitir el análisis periódico de un número significativo de reseñas de productos, básicamente se precisa modificar este almacenamiento actual de este tipo de datos para que sea fácilmente introducido a la plataforma. En cuanto a Service Computing, se tiene que este es un gran impacto hoy en día gracias a su seguridad y la flexibilidad que este permite al momento de almacenar los datos de una mejor manera. Y finalmente la implementación de Amazon Redshift debería ser tomada en consideración por muchas de las empresas, ya que permite un ahorro significativo de los costos, como se vio en el ejemplo, y una administración automática de todos los datos empresariales.
Aquí se muestran nuestras referencias, de la cual se obtuvo todos los ejemplos, los manuales y también los casos de estudio que se presentaron en este tutorial.